Encuentro Anual de la Industria 2017. Ese es el tema principal de la agenda económica de este martes. Vamos a analizar los principales temas que se tocaron en esta jornada y por eso tenemos como invitados a dos de sus protagonistas. Queremos saludar primero al presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Mate. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Nicolás. Y también quiero saludar especialmente al que ganó el primer premio Andrés Concha Rodríguez en honor a un destacado expresidente de la SOFOFA que murió en 2013. El ganador es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también biomédico chileno, Andrés Kuf. Muchas gracias por estar con nosotros y felicitaciones por su premio. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Creo que el principal tema que lo tocó Bernardo Larraín en su discurso, también Andrés Kuf, e incluso que lo dijo la presidenta Bachelet, tiene que ver con fortalecer la alianza público-privada. Y quisiera preguntarle, Bernardo, ¿cómo está actualmente esa alianza en nuestro país? Oye, yo creo que hubo un periodo en el cual hubo un deterioro, no hay duda, ¿no es cierto? Hubo muchas reformas que no se expusieron a la conversación, al diálogo, a la reflexión, de los actores, en el fondo, de los distintos actores que finalmente les interesaba esa reforma, digamos, y eso creo que es ampliamente reconocido y por lo tanto el desafío ahora, ¿no es cierto?, es reivindicar esa alianza público-privada, reivindicar también desde el punto de vista de un gremio empresarial su profundo sentido público, digamos. Hacía referencia en mi discurso a la fundación de la SOFOFA el año 1883, cómo se constituyó una inspiración pública. El objetivo estratégico de Chile era en ese entonces promover la industrialización de Chile. En ese entonces los empresarios se dedicaban a la actividad agrícola y el ministro de Hacienda de la época le pide, ¿no es cierto?, a la SNA que constituya una institución para fomentar la industrialización de Chile. Y lo primero que hicieron fue fundar escuelas técnicas para, en el fondo, capacitar a los jóvenes para que se integraran a esta incipiente industrialización de Chile. Entonces creemos que tenemos que reivindicar el rol público de un gremio, tenemos que reivindicar la colaboración público-privada. Andrés, tu discurso luego de recibir el premio Andrés Concha, también mencionaste que la alianza público-privada es indispensable. Esas fueron tus palabras textuales. Desde el punto de vista de la academia, ¿cómo también ven esa alianza en estos momentos? ¿También la ven media tirante y que eso obviamente es algo contraproducente para el desarrollo de nuestro país? A ver, yo creo que a mí me gustaría partir un poquito más atrás, digamos, porque también hablamos de la alianza público y privada, y yo creo que también hemos descuidado mucho lo público, no solamente las alianzas, hemos descuidado mucho lo público en algunos temas que a mí me importan mucho, como es, por ejemplo, la educación, como es el fortalecimiento de la investigación científica en un país. Son roles que tiene que, a mi modo de ver, guiar y liderar el Estado. Entonces yo creo que ahí tenemos una deuda pendiente que a mi juicio es muy importante, que es rescatar lo público, rescatar el espacio público, rescatar ese ambiente colectivo donde se construye la sociedad. Tenemos una sociedad que está un poquito agotada, que está atomizada, y yo creo que parte del problema es que no tenemos estos lugares de encuentro. Entonces hay un tema que tiene que ver con la reivindicación de lo público, que nos beneficia a todos, es un beneficio para todos, ¿sí? Y obviamente eso hay que hacerlo en un contexto que es muy distinto al que había hace algunos años, y en un contexto donde las personas están muy empoderadas y es muy bueno que así sea. Entonces ahí es donde entra el otro lado, digamos, que es, obviamente tiene que haber una participación privada también en estos temas, ¿sí? En ciencia es fundamental. En ciencia, la ciencia se mueve con incentivos del Estado, en todas partes es así, pero la vinculación con el sector empresarial, con el sector privado, es fundamental, ¿cierto? Es fundamental para que los descubrimientos finalmente lleguen a la sociedad. Y ahí la ciencia puede jugar un rol articulador de punto medio entre lo público y lo privado, diciendo, ¿saben qué? Lo que ustedes proponen es muy bueno, pero esto es lo más factible de lograr en estos momentos. ¿Cuál es el rol que puede jugar acá la ciencia? Yo creo que es un ejemplo, no es que sea el articulador, yo creo que es un ejemplo, donde tú puedes hacer investigación, que puede tener un tipo de financiamiento, principalmente estatal. Y tú puedes tener sobre eso aquellas personas que van a ser capaces de utilizar ese conocimiento para generar tecnología, para producir innovación basada en conocimiento científico. Y ahí entra el rol, que es distinto, ¿cierto?, que tiene que ver con la creatividad personal
de un emprendedor, de una persona que verdaderamente está dispuesta a jugarse el pellejo porque cree que este descubrimiento puede ser una solución para algún tipo de problema que tenemos en la sociedad. Entonces, a mí, yo creo que si tú miras lo que pasa internacionalmente, se combina perfectamente, no hay ninguna razón para pensar que esto es algo tirante, ¿sí? Esto es como funciona en general. Tú tienes generación de conocimiento y luego ese conocimiento se aplica y ahí entra el privado en inversión, en filantropía, etcétera. Bernardo, la presidenta, en su discurso dijo que hay que mejorar la confianza y saber escuchar las diferencias del otro. Puede ser que en estos momentos, cuando hay proyectos de ley, hay ideas, cuando las propone un empresario en el sector, dicen, no, pero es que los políticos van a aprobarla o rechazarla dependiendo de su interés del partido que sean o de la coalición que representen. Y por el otro lado, políticos pueden decir, no, si lo están proponiendo los empresarios es que quieren tener solamente un retorno monetario al respecto. Hay que mejorar entonces esas confianzas para que no se vea algo tan polarizado como puede ser. Bueno, culturalmente tenemos que, creo yo, asumir sin complejo, reconocer abiertamente las motivaciones e intereses que tiene cada actor. No hay ninguna contraindicación entre tener intereses, entre que un gremio empresarial, por ejemplo, evidentemente vele por los intereses de sus asociados, con identificar materias de interés público que pueden estar perfectamente alineados con esos intereses. Finalmente, el desarrollo empresarial, el desarrollo industrial, la conexión de la industria con la ciencia, la integración de los jóvenes que no trabajan ni estudian al mundo del trabajo, son tanto desafíos públicos, sociales, como desafíos propiamente empresariales. Qué mejor, ¿no es cierto?, que más jóvenes estén integrados al mundo laboral. Qué mejor, ¿no es cierto?, que haya una conexión mucho más profunda entre la empresa y la ciencia. Entonces yo creo que, complementando lo que decía Andrés, reivindicar lo público, por un lado, y reconocer también que lo público trasciende lo estatal. Podemos enfrentar un desafío público entre una articulación entre el sector privado y la sociedad civil, por ejemplo, como el que estamos armando ahora para aportar con un grano de arena en la integración de jóvenes que no trabajan ni estudian. El Estado muchas veces, en el fondo, orgánicamente tiene menos capacidad de evolucionar frente a un contexto que, como decía Andrés, es de ciudadanos más empoderados, mucho más dinámicos. Carlos Peña, en el ciclo de diálogos con los candidatos presidenciales, decía, ¿no es cierto?, el Estado se ha quedado atrás de la modernización que ha experimentado la sociedad, la empresa, la ciencia, y le cuesta, en el fondo, pillar el tranco. Entonces, yo hago un llamado también, digamos, a que estos desafíos públicos pueden ser perfectamente acometidos. Tiene un rol el Estado guiador, financiador, pero es muy importante, en el fondo, la articulación que se puede producir entre el mundo académico, científico, empresa, sociedad civil. Yo vengo llegando de California, de Silicon Valley, y una de las características más distintivas de ese ecosistema es la apertura total y diálogo total que existe entre el mundo académico, la ciencia, el emprendedor y el financista. Una apertura total, y que aquí va mi siguiente pregunta para Andrés. La presidenta, en la que yo creo fue la frase de la jornada, dijo que a pesar del frenesí y la hemorragia legislativa, hay espacio para nuevos proyectos de ley. Ya le voy a preguntar a Bernardo Larraín sobre eso. Pero usted mencionó, Andrés, que necesita un coordinador para desarrollar la ciencia en nuestro país. Yo me imagino que se refería al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que todavía está en el Congreso. Sí. ¿Es para ustedes lo más importante desde el punto de vista legislativo para impulsar la ciencia que exista este Ministerio coordinador? Yo creo que necesitamos urgente una organización. Y una organización que vele por los intereses del país. Entonces, para anclarme un poquito a la pregunta anterior también, yo creo que es una ingenuidad pensar que alguien se va a interesar en la política si no tiene intereses. Entonces, todos tienen intereses, ¿cierto? Por eso uno se involucra en la política. Usted estudia en su campo neurociencia. Yo soy neurocientífico. Todos los seres humanos entonces nos movemos por intereses de distinto tipo. Y todos se mueven por diferentes intereses. Y yo creo que es legítimo que esos intereses transparentemente representen visiones frente a un tema, por ejemplo, legislativo. Entonces yo creo que es una ingenuidad pensar que no sea así. Entonces, con respecto al ministerio, hay hoy día en el Parlamento un proyecto de ley que crea un ministerio nuevo de ciencia, tecnología y ojalá de innovación. Es un proyecto que se está discutiendo, que se aprobó ya en el Senado y que yo creo que es fundamental tener la institucionalidad para poder organizar el sistema de ciencia, tecnología e innovación, vincular la ciencia con la empresa, vincular la ciencia con la educación. Yo creo que ese ministerio necesita de una reflexión un poquito más profunda
va a entrar a la Cámara de Diputados y creo que es una instancia para que pensemos un poquito mejor cómo tiene que ser este ministerio para que sirva al país. Entonces, una reflexión más profunda. En ese sentido, sí. ¿Para usted le da lo mismo si es que sale en este gobierno o si se queda para el próximo, para que haya una reflexión más profunda y más tiempo? Yo prefiero un mejor ministerio que se demore un tiempo más, sin duda. La presidenta Bachelet, cuando dijo esto, de que a pesar del frenesí y la hemorragia legislativa, todavía pueden enviar nuevos proyectos, lo mencionó directamente a usted y lo miró. ¿Lo lee como un compromiso del gobierno de que se pueden hacer proyectos de ley en esa iniciativa? Sería muy positivo que esa disposición se reflejara, por ejemplo, en iniciar una política de Estado, como es la modernización del sistema de evaluación de impacto ambiental, en darle 2 o 3 vueltas adicionales a un ministerio como el de Ciencia y Tecnología. Te menciono otro proyecto de ley, la modernización de la Cancillería. Yo creo que tiene que haber mucho más sinergia entre el rol que hace ProChile, por un lado, y el rol que hace, ¿no es cierto?, Invest Chile, la Oficina de Inversión Extranjera. Tenemos una red de oficinas de ProChile, tenemos una red de embajadas, ¿por qué no aprovechar esa misma infraestructura para promover tanto el comercio como también la inversión extranjera? O sea, creo que el tema que hemos puesto en la mesa es decir, señores, simplificar no es sinónimo de bajar estándar, simplificar puede ser un mejor Estado. O sea, hay una cantidad de redundancia, a eso se refiere cuando una persona en el fondo pone el tema del frenesí legislativo con una connotación negativa, se refiere un poquito a eso en el fondo, a la abundancia de legislaciones, de iniciativas que no se someten a la debida reflexión, que no se someten a los debidos filtros de calidad, incluso ni siquiera a la admisibilidad. Un proyecto de ley de iniciativa parlamentaria puede ser declarado admisible con mucha simpleza, en circunstancias que puede ser iniciativa exclusiva del Ejecutivo o podría eventualmente tener algún vicio de constitucionalidad. Ese es el concepto negativo del frenesí legislativo. Otro tema principal de este encuentro de la industria fue por qué hay en Chile más de 500.000 jóvenes que no estudian ni tampoco trabajan. De eso estaremos hablando al regreso acá en Agenda Económica. Seguimos en Agenda Económica en el marco del Encuentro Anual de la Industria 2017, conversando con Belardo Larraín Mate, presidente de Sofofa, y también con Andrés Kuf, que ganó el premio Andrés Concha, primera vez que se entrega este premio por parte de la Sofofa. Andrés, cuéntanos un poco sobre el trabajo que tú realizas y también que te hizo merecedor de este galardón inaugural que entrega la Sofofa. Yo soy biólogo de laboratorio, trabajo en un laboratorio de neurociencia y además nos estudiamos la estructura interna de las neuronas. Y además dirijo un instituto que estudia desde los aspectos moleculares hasta la clínica de la función cerebral. Pero una de las innovaciones que se hizo hace aproximadamente 20 años en Chile fue establecer centros de investigación, donde no se financia ya la investigación individual de una persona, sino que se financia la investigación de una asociación, de un grupo de científicos relativamente grande. Y eso tiene recursos que son significativos y tiene además un plazo de ejecución que es más largo. Y permite que pasen cosas distintas a las que pasen solamente en el laboratorio. Y es en ese contexto en el que nos hemos aventurado a participar de educación, con un programa de talleres para perfeccionamiento docente, profesores de ciencia, y ahora más recientemente hacia el área de innovación, de tecnología, de cómo sacamos el conocimiento que se genera en el instituto y lo llevamos a potenciales aplicaciones que pueden ser productos, que pueden ser servicios, que pueden ser dispositivos que se pueden utilizar en la clínica, que se pueden utilizar en la empresa. Y finalmente este rol, ¿no?, que es un rol un poquito distinto que tiene que ver con cómo uno empieza a participar de un debate público. Y yo creo que el principal objetivo ahí, yo creo, mío al menos, ha sido lo que mencionaste tú hace un rato, lo mencionó Bernardo también, que esto tiene que ir más allá que los intereses del gremio. Y tenemos que ser capaces de salir de nuestro ámbito y pensar verdaderamente en los intereses superiores del país, ¿no? Y creo que ahí está el gran desafío. Creo que lo que se hizo hoy día en la mañana es una demostración de eso, que hay intereses, ¿cierto?, gremiales, de los empresarios, de los científicos, pero tenemos que ser capaces de mirar más allá, de mirar a este país como un mundo verdaderamente de oportunidades donde podemos mejorar el bienestar de la población. Quisiera preguntarle a los dos. Sí, quisiera preguntarle a los dos. Hay actualmente cerca del 12,8% de los jóvenes de nuestro país que son los ninis, no estudian ni trabajan. Cerca de 560.000 actualmente, si no me equivoco. Y quisiera preguntarle, ¿hay interés en el país de parte del sector privado, sector público, también de la ciencia, en cambiar esta lamentable realidad? ¿Es algo posible o es algo inherente al actual sistema que está en nuestro país, Bernardo? No, mira, nosotros quisimos en el fondo visibilizar esta causa y hacerlo con un proyecto piloto, precisamente para demostrar, digamos, que es posible aportar con un grano de arena
articulándose el mundo privado con fundaciones que son expertas en este tema, como la Fundación Súmate y la Fundación Emplea del Hogar de Cristo, así como también Actitulad, de que podemos enfrentar estos problemas en el fondo articulado, y ojalá que este piloto, que lo vamos a evaluar después de un plazo razonable, una vez evaluado, y ojalá en el fondo que tenga buenos resultados, este piloto se pueda escalar. Obviamente una iniciativa como esta no va a resolver el problema, pero queremos visibilizar un piloto de que se puede, y ojalá que ese piloto se escale en la provisión pública, en las políticas públicas, en el mundo privado, en la conexión entre la educación técnica y la empresa, en la pertinencia de los currículums de los centros de formación técnica para el mundo empresarial. Todo eso dice relación con la integración de jóvenes al mundo del trabajo, digamos. Y Andrés, ¿los jóvenes chilenos se están interesando en ser científicos, en estudiar ciencia? Mira, a mí me parece que este tema de los jóvenes en sus múltiples como dimensiones que uno lo puede analizar es el tema clave, ¿no? Y por eso que lo que yo propuse también aquí, que hemos estado trabajando hace tiempo en promover la idea, digamos, es justamente esto. Hay gente que está formando, que sí estudian, pero que después no tienen cómo insertarse. Ahí tenemos otro gran desafío. De hecho, tú mencionaste un dato que a mí me llamó la atención. Hay un solo investigador por cada 1000 empleados en Chile. Un séptimo, no de los mayores de la OCDE, sino que apenas del promedio. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está fallando ahí? Es que en la academia se está desarrollando personas, habilidades que después no tienen cabida en el sector privado porque no los está demandando. ¿Qué es lo que está fallando ahí desde tu campo? Yo creo que el tema que no es el mismo que los que no estudian y trabajan, ¿Sí? ¿sí? Es un problema de que tú tienes un país que tiene que tener más capacidad de investigación. Y por lo tanto se hizo un esfuerzo con Becas Chile para formar más gente, y ahora esa gente puede contribuir en distintas áreas. Entonces, esto no es solamente gente que tiene que insertarse en el mundo de la academia, sino que tiene que insertarse con esas capacidades para hacer investigación en la empresa, y también tiene que insertarse para modernizar el Estado, para que el Estado también pueda ser un interlocutor. No sacamos nada con tener un Estado que no va a entender lo que yo voy a ir a hablar. Y en otros países, carreras científicas tienen puestos de trabajo también en el Estado para articular. Entonces tenemos que poblar un ecosistema en la academia, en la empresa y en el Estado. Y yo creo que esa es una manera de cómo atraer a esta gente joven, ¿cierto? Obviamente va a ser más atractivo para la gente joven estudiar una carrera científica si hay oportunidades. Si hay oportunidades en múltiples campos, porque nosotros sabemos que los intereses son muy diversos. Y si tenemos intereses que son más bien de investigación, o más bien de aplicación, o más bien de articulación, creo que nos hace falta tener esa capacidad de incorporarlos, ¿eh? Ahí hay un tema fundamental. Otro tema que menciona el presidente, y le encontré mucha razón, es que probablemente esta gente que no estudia y trabaja también es una población heterogénea. Y sería súper positivo tener un desglose de esa heterogeneidad para saber cuáles son las causas y las posibles soluciones. De hecho, la presidenta dijo que los ninis nos están planteando si realmente se les están ofreciendo oportunidades reales, no de trabajo, sino de que realización personal, que ellos vayan a un lugar donde puedan trascender como personas, como individuos, como seres humanos, y no solamente para ir a ganar un salario y que puedan mantener una casa y puedan tener objetivos de vida. Están buscando muchas cosas más que eso. Bueno, efectivamente creo que es bastante heterogénea la realidad de los jóvenes que no trabajan y estudian. Hay sectores muy vulnerables, ¿no es cierto?, que obviamente les impide su vulnerabilidad, ¿no es cierto?, a integrarse en el mundo del trabajo por falta de educación. Hay jóvenes que efectivamente, como tú bien dices, no se atraen por el mundo de la empresa, digamos. Hay, por ejemplo, yo creo que la empresa tiene una gran oportunidad y quizás una brecha en el sentido de ser una plataforma, un espacio que conecte a ese joven con pegas con sentido, con tecnología. Muchas veces se ve como dicotómico, ¿no es cierto?, la automatización, la inteligencia artificial y la digitalización con las personas, porque esto último reemplazaría a las personas. Yo creo que la empresa es un espacio donde se puede producir ese punto de contacto entre los jóvenes y estas nuevas tendencias tecnológicas, digamos. Insisto, las pegas con sentido. Fuimos a Facebook en Silicon Valley y nos mostraban su producto Workplace, que básicamente nos decía, mire, un joven que entra al mundo de la empresa es como que retrocediera un siglo. Le prohíben el Facebook, le prohíben redes sociales porque supuestamente son distractores de su labor. Y sale de la empresa, ¿no es cierto?, y su forma de conectarse con el mundo es a través de estas redes sociales. Entonces ellos crearon un producto que es un Facebook privado como red para, por así decirlo, engage a los jóvenes con la empresa y para poder en el fondo acceder a la inteligencia distribuida que están en todos los trabajadores de la empresa de una forma rápida y eficiente. O sea, un gerente general en el fondo a través de esta red
puede en el fondo obtener respuestas rápidas a una inquietud, puede hacer encuestas de clima laboral en 30 segundos, en fin, o sea, el potencial de la digitalización en el ambiente laboral, que a su vez puede en el fondo atraer a más jóvenes al mundo empresarial, es tremendo. Yo creo que es bien importante este tema de la atracción, y para eso tienes que hacer que el quehacer sea atractivo. La ciencia no es solamente a veces poco atractivo porque hay poco científico, hay poco financiamiento. También la gente más joven se ve poco atraída porque a veces las condiciones laborales de los jóvenes tampoco son las mejores, ¿sí? Entonces tienen que verdaderamente luchar por sacar adelante una carrera científica que es difícil, y además donde la situación laboral tampoco es muy positiva. Entonces tenemos que cambiar esas cosas, tenemos que hacerlo más atractivo, ¿sí? Para que los jóvenes se interesen. Y como te digo, una vez que se interesen en su formación, que a mí me interesa la formación científica, no me interesa que todos sean científicos, ¿sí? Me interesa que esa capacidad de pensamiento racional, de análisis crítico, de poner las cosas en duda, pueble, digamos, los distintos ámbitos de la sociedad. Creo que eso va a ser tremendamente positivo. Bernardo, alianza público-privada y también involucrando a la ciencia, ¿va a tener espalda más robusta en el próximo gobierno o todavía es una incógnita? Mira, muchas veces los conceptos por repetirlos tanto y manosearlos tanto se empiezan a desprestigiar, digamos. El desafío ahora, ¿no es cierto?, es ponerlo en acción, en cosas novedosas como, ¿no es cierto?, por ejemplo, que la SOFOFA adopte la iniciativa de premiar, en el fondo, a alguien del mundo de la ciencia, o esta iniciativa de los jóvenes que no trabajan ni estudian. Estamos con otra iniciativa, ¿no es cierto?, de colaborar con el intendente Orrego en el Mapocho Limpio, que es toda la ribera del Mapocho que va hacia el aeropuerto Pudahuel, que es un basural, ¿no es cierto?, y rescatarlo, poner áreas verdes. Hay que ser creativo, ¿no es cierto?, en generar espacios de colaboración público-privada no tradicionales, digamos. Por supuesto que en las políticas públicas, y por eso tenemos muy fuerte en la agenda la modernización del Estado. Pero otro tema muy importante, uno en gremio empresarial y cualquier institución que aspira a ser incidente en el debate público, no solamente tiene que limitarse a interactuar con el mundo político, con el gobierno de turno, tiene que tener una agenda permanente de comunicación, de interacción, de exposición con la opinión pública en general. En los tiempos actuales finalmente lograremos ser incidentes en la política si es que logramos en el fondo comunicarnos horizontalmente con la opinión pública, digamos, y con los actores que la representan, no necesariamente directamente con la opinión pública, y esa es la lógica de, ¿no es cierto?, tratar de generar puentes con el mundo de la ciencia, con el mundo de las organizaciones de la sociedad civil para enfrentar desafíos como el de los jóvenes que no trabajan ni estudian, en fin. Yo creo que hay que ser creativo en una colaboración público-privada 2.0. Bernardo Larraín, presidente de SOFOFA, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación y por esta conversación, y felicitaciones de nuevo, Andrés, por el Exactamente. Estamos. Andrés Kub, primer ganador del premio Andrés Concha, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias por invitarme. Estos fueron los temas principales que se trataron en el Encuentro Anual de la Industria, los hemos desarrollado acá en el programa. Yo los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.